Llamamos a nuestros contactos, a estas personas, les explicamos lo que está pasando y nos dicen, es el modus operandi de los rusos, es el modus operandi de Wagner, estáis en su punto de mira. A ver, las casualidades no existen y menos en África. Es de los pocos sitios donde no existen casualidades. Llevamos unos días viviendo la situación, la experiencia o vivencia más extraña y más surrealista que me he encontrado nunca en mi vida. Una consecución de hechos aleatorios que ya son tantos que ha dejado de parecernos una casualidad. Estamos viviendo algo que llevamos días pensando que era una paranoia, que era una película en nuestra cabeza, y cada vez estamos más seguros que aquí hay algo. O sea, estoy hablando en plural porque no estoy solo, está aquí Neil. Neil ha venido aquí a la República Centroafricana, que vino como operador de cámara para un trabajo que íbamos a hacer con ACNUR, y hemos venido con ellos aquí a la República Centroafricana. Nos encontramos en estos momentos en Bangui, en la capital, y este país es conocido realmente como el país más peligroso de África, uno de los más peligrosos del mundo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vinimos con ACNUR para grabar en una zona del Congo, que está fronteriza con República Centroafricana. Bangui está justo en la frontera, cruzamos un río y estamos ya en la zona de refugiados a la que queríamos llegar. Nosotros hace una semana llegamos a la República Centroafricana, aquí a Bangui, y al día siguiente cruzamos el río Ubangi para ir a esta zona del Congo a grabar con los refugiados. Hemos hecho un trabajo que lo podréis ver de aquí a 2-3 meses, pero esto creo que había que sacarlo ya porque esto es urgente. Voy a hacer, antes de continuar, un breve contexto, pero intenso, pero necesario. En el año 2013, un grupo armado conocido como Seleka avanza desde el norte y desencadena una guerra civil en el país, atroz. Tanto es así que derrocan al presidente, a François Bozizé. Comienzan una época de transición, pero con un grave error, y es que nunca consiguieron controlar a sus tropas. Esto provoca que otros grupos comiencen a armarse, grupos en principio de civiles, se arman y comienzan a hacer frente. Son los conocidos como anti-Balaka, que finalmente también de forma violenta se enfocan contra las comunidades musulmanas en el país. Hasta los tiempos modernos, hasta la actualidad, la Seleka y los anti-Balaka son los dos grupos armados en el país que llegaron incluso hasta Bangui, hasta la capital, y hoy por hoy la tienen también acechada. Bangui es prácticamente el único lugar del país donde se puede estar. Se dice que hay rebeldes también infiltrados en los vecindarios. Las formas de atacar son drones artesanales, explosivos improvisados también, secuestros. Todo esto hace que incluso la ayuda humanitaria no pueda llegar a estas zonas. Es súper complicado. En este contexto completamente bélico y de conflicto ocurre un hecho, vivimos un acontecimiento que lo cambia todo. Volvemos a este hotel súper protegido después de estar grabando en el Congo, hacemos el check-in y desaparece el pasaporte de Neil. En ese momento lo que pensamos, pues lo que decíamos, un ambiente distendido porque estamos con las chicas de ACNUR, estamos más relajados, Neil se ha distraído, lo ha debido de perder, o igual se ha olvidado en recepción. Luego sí, yo lo que si imaginé, o sea, yo revisé el material y dije, aquí no está el pasaporte, pero bueno, esto es que se habrá quedado en el check-in o como mucho en la habitación, ¿no? Porque no nos habíamos movido por los suficientes espacios como para que eso se pudiera haber caído o extraviado. Entonces, básicamente, después de revisar todos nuestros pasos, nos damos cuenta que sí o sí eso ha tenido que desaparecer mientras que hacíamos el check-in. Entonces pedimos ver las cámaras y todo empieza a ser muy, muy, muy raro. La actitud de, llegan unos hombres que dicen que se encargan de la seguridad de ese hotel, unos hombres enormes, provenientes de Marruecos. El hombre del primer día
se burlaba, haciendo preguntas, haciendo perder el tiempo. Digo, mira, por favor, tus preguntas, bueno, ya ni por favor, porque yo estaba de mala hostia, pero tus preguntas no valen para nada. Te estamos pidiendo, por favor, que hay una persona sin pasaporte en un país de conflicto. Esto es súper grave y queremos simplemente estar seguros si lo cogió o no lo cogió del maldito mostrador de la recepción. Al día siguiente quedamos tan descontentos y nerviosos con lo que está pasando que llamamos a Naciones Unidas para que vengan y dejarnos ver el resto de cámaras. Bueno, vienen Naciones Unidas, revisan las cámaras del hotel y, en efecto, ese pasaporte nunca se lo dieron de vuelta. Nos quedamos más relajados después de revisar las cámaras con Naciones Unidas, pero ocurrieron durante esa noche, antes de que llegara a Naciones Unidas, ocurrieron algunas otras cosas un poco extrañas. Estábamos en la piscina por la noche, una piscina vacía, Neil y yo en 2 tumbonas, y de repente una mujer llega desde no sé ni dónde vino y se pone en unas tumbonas de ahí cerca, con el teléfono y sin hablar. Todo normal. De repente recogemos nuestras cosas y nosotros habíamos estado por el agua, hablando, haciendo el tonto. Bueno, vamos a ir hacia el cuarto, él tiene su habitación propia y yo la mía propia en el hotel, ¿no? De repente estamos subiendo y su tarjeta ha desaparecido. Y dijimos, bueno, pedimos que nos abran, que le abran a él, nos duchamos, bajamos a cenar y de repente, cuando él sale a fumar, yo le acompaño a la terraza de la piscina, la chica misma, la misma mujer que había estado en la piscina antes, vestida diferente, viene y se nos ofrece como prostituta. Y además sabía español. Nos han confirmado que ahora mismo hay menos de 20 personas españolas en el país. Somos los primeros españoles con visa turista que vienen en semanas. Estos menos de 20 personas españolas que hay, los que hay son de ONGs o clérigos, curas, monjas, no hay nadie ni siquiera haciendo negocios, somos las únicas personas y esto también es determinante para demostrar que podemos estar en el foco de algo muy serio. Esta prostituta de repente nos habla en español y decimos, ¿qué coño está pasando? Nos asustamos de verdad. Nos asustamos de verdad porque de repente dijimos, aquí está pasando algo muy extraño y, por si esto fuera poco, volvemos hacia la habitación y la puerta de su cuarto está abierta. Sufrimos una tormenta de casualidades que dejó de poder ser casualidad. Al final no decimos que todo sean factores que estén dentro de la historia, pero cuando te pasan tantas cosas en un país como este, controlado por paramilitares y en una situación de conflicto, evidentemente algo está pasando. Cuando estuvimos investigando más sobre la situación, antes de venir incluso, sí que habíamos leído ya que hay un grupo externo al país que tiene, bueno, operaciones en Centroafricana desde hace unos años. Centroafricana forma parte o formaba parte de ese África francesa, como pueden ser otros países del Sahel, ¿no? Estos países donde se habla en francés y donde no solo se ha quedado el idioma, sino también muchísimo control por parte de Francia, un control que está perdiendo en los últimos años. Están siendo expulsados, repudiados por los gobiernos militares y poblaciones locales que están, hay que decirlo, hartos y hartas de los franceses en África, de su explotación de los recursos y otro tipo de explotaciones. Y hay un factor externo que ha llegado nuevo en los últimos años. Un grupo que está en la boca de todos, está a la orden del día, está en otros conflictos mucho más mediáticos que los que aquí se viven. Y hablo del grupo paramilitar, por eso decía Neil, del grupo de mercenarios rusos de Wagner. Sabía que estaban en el país porque eso desencadenó una reacción por parte de Occidente, retiraron las ayudas que había aquí al país, cuando más del 50% del presupuesto nacional proviene de estas ayudas internacionales. Es decir, Occidente se retira, se vacían las arcas estatales aquí de la República Centroafricana. Y por eso yo sabía que este grupo operaba en el país. Lo que pasa es que no teníamos ni idea de hasta qué punto. Nos ocurre todo esto que ya hemos contado. Dejamos ese hotel y nos vamos esa última noche. Estamos deseando que amanezca para largarnos de una maldita vez de ese hotel. Venimos en este caso al cuchitril en el que estamos. Esto es, estamos en la catedral más importante de Bangui. Lo que hemos podido comprobar y confirmamos investigando es que
el nivel de control que tiene Wagner en este país es máximo. Total. Esto básicamente es a poco más que una provincia rusa. Sí, sí. Hay un mapa que dibuja en diferentes colores los países donde opera Wagner y los que no. Este no está considerado como país en donde opere. Este está catalogado como directamente país controlado por este grupo ruso. Aquí lo controlan todo hasta el punto de que hay manifestaciones en las calles de apoyo a este grupo paramilitar, que tenemos que entender que también llegó en uno de los peores momentos del país. Los franceses se retiran cuando ven el peligro y los rusos dicen, pues venimos. Protegen la ciudad de Bangui, llegan con miles de hombres, expulsan a los rebeldes y aunque por supuesto tengan sus intereses económicos o geopolíticos encubiertos, para la población civil supone un alivio, una solución y una seguridad que estos paramilitares se encuentren patrullando la ciudad, y por eso, como respuesta inmediata de repente a la inseguridad y la violencia del país, le reciben con las manos abiertas. Y manifestaciones en la calle todos los meses de población local en apoyo al grupo paramilitar. Lo que ocurre después de que empecemos a leer sobre todo esto, porque esta información que os estamos contando es recién la que hemos averiguado desde ayer por la noche. Empezamos a ver que les hemos tenido delante todo el rato. En el supermercado nos hemos cruzado con, hablemos de decenas de personas vestidas de verde, con la cara cubierta, comprando patatas fritas, comprando paquetes de galletas. Les hemos visto en cada esquina, en cada calle, en cada supermercado, en nuestro hotel, en nuestro avión. Parece que no están y están en todas partes. Llamamos a nuestros contactos, a estas personas, les explicamos lo que está pasando y nos dicen, es el modus operandi de los rusos, es el modus operandi de Wagner y claramente aquí está pasando algo. Estáis en su punto de mira, están tras de vosotros y os quieren pillar. Es que ayer por la noche estábamos en ese mismo supermercado, en el centro comercial, porque es el lugar más cercano desde aquí, desde este hostal, en donde podemos comer algo. Y ayer estábamos allí reunidos con el fixer, con un guía local, porque nosotros, inocentes de nosotros, queríamos ir a la selva a convivir con una tribu y a viajar como si no pasara nada. Y de repente estamos volviendo hacia el hostal, eran las 8 de la tarde, ya es por la noche, aquí hay un toque de queda, nadie puede estar por la noche en la calle, pero eso empieza a partir de las 10 de la noche. Eran las 8, damos 5 pasos fuera del mall, del centro comercial, en el cual todavía no lo sabíamos, pero no nos habíamos dado cuenta de quiénes eran, pero estaba lleno de gente de Wagner, y ocurre algo que lo cambia todo. Sí, vemos cómo se acerca un blindado con una ametralladora y relleno de soldados, sin ningún tipo de inscripción o de gran inscripción para poder identificarlo. Entonces nosotros imaginamos, en los breves segundos en los que tenemos para pensar qué está ocurriendo, que se trata del gobierno. Pero algo normal, estamos en un país que prácticamente, y sin prácticamente un país que está en guerra, es por la noche, hay 2 blancos, los únicos 2 blancos, caminando por la calle, solo nos pararon y nos pidieron el pasaporte. ¿Qué pasa? A Neil, alguien le ha quitado el pasaporte. Nosotros intentamos tomarnos la situación con calma mientras los del convoy nos dicen que nos acerquemos. De unas maneras también, no diremos agresivas, pero intimidantes, porque es como actúan. En ese momento nos piden la documentación y yo ahí empiezo a ponerme algo nervioso. No por fuera, pero por dentro yo estaba sintiendo como se me revolvía un poco el estómago diciendo esta situación puede acabar muy mal. Así que, mientras revisan el pasaporte de Rubén, yo empiezo a hablar con uno de los soldados y le digo, mirad, no tengo documentación, todo esto en inglés, tampoco hablan inglés, pero no lo hablan en un inglés perfecto. Y les comentaba que a mí me habían robado la documentación y que evidentemente había ido a la comisaría a poner una denuncia por la desaparición de este pasaporte. Nosotros tenemos permisos de filmación, también de filmación en el Congo, y después tenemos aquí, y bueno, si no ya, vale, lo voy a tapar así, si no ya lo pixelamos. Esta es también la denuncia de la policía de la desaparición del pasaporte de Neil.
Pasa que Neil tampoco la llevaba encima. Entonces, nos dicen que nos subamos en la pick-up. Nos tenemos que poner agachados, medio de rodillas, en el interior, en donde tienen a un par de detenidos más. Y todos los militares se quedan sentados en el borde. Como a mí me revisan la visa y el pasaporte y todo está bien, me dicen, tú bájate. Vete al hotel, pilla esta hoja de la policía, de la denuncia del pasaporte, que acredite que de verdad se te ha perdido, y vuelve a la comisaría. Entonces, mientras que estoy caminando hacia el hotel, por la noche, y acojonado, a Neil se le llevan y Neil me llama por teléfono. Quiero especificar que no me llevan de una manera normal, no fue un procedimiento lógico, no fue algo rutinario como podría esperarse de una policía. Empezaron primero a dar vueltas con este vehículo para intentar desorientarme, mientras intentaban indagar sobre el dinero que podía llevar encima, sobre la edad que tenía, sobre, diferentes cosas, pero nunca les importaban las respuestas. Era como si conocieran lo que estaban hablando, era algo puramente para que yo estuviera distrayéndome de lo que estaba pasando en realidad. Hasta que en un momento determinado me dicen, de mala manera, tienes que darnos 200 euros. Yo no tengo este dinero y entonces me piden que llame a Rubén, a Lezal. Y evidentemente pues lo que hago es obedecerles y llamar a Rubén. Entonces, pues básicamente le explico que me habían acusado de espionaje y que si yo no pagaba ese dinero iba a ser detenido por espionaje en República Centroafricana. Hay varias personas que en las últimas semanas han sido arrestadas, acusadas de espionaje en este país y están ahora mismo jugándose como moneda de cambio. Al final, Occidente no negocia con el gobierno de este país, de fondo con quien está negociando al final es con Rusia, tienes que entender esto, y tienen condenas por espionaje de 20 o 30 años. ¿Y por qué esta condena de espionaje o por qué tienen este interés específico? Es una respuesta a lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo. Mientras nuestros países mandan financiación para ayudar a Ucrania en la guerra, Rusia responde de esta manera, interponiendo problemáticas a toda la ayuda que puedan recibir las personas que están en estos países cumpliendo ya sea misiones, trabajos o simplemente de turismo en algunos casos. Lo que ocurre es que me llama Neil y me dice lo de los 200 euros y me dice, corre porque están yendo para el hotel. Y me dice, llama a Naciones Unidas, llama a quien puedas, llama a la cónsul. Entonces yo voy corriendo a esta misma habitación del hotel, pillo estos papeles, todos estos permisos, me meto 200 euros en el bolsillo, por si acaso me los piden luego, para no tener que entrar con ellos aquí y revisar las mochilas, donde tengo cámaras, donde tengo más dinero, y me quedo ahí fuera en el comedor del hotel. Estamos en estos momentos, me encuentro yo solo en estos momentos en nuestro hotel, en el hospedaje en Bangui, en la capital. Es ya por la noche, pero el toque de queda comienza a las 10, son todavía las 8, y han detenido... Creo que está entrando el ejército, han detenido a Neil. Se la han llevado porque no tenía el pasaporte, se la han llevado, nos han pedido dinero. He llamado a Naciones Unidas en la embajada. Está viniendo aquí la cónsul honoraria, está viniendo Joan, Naciones Unidas. Creo que están entrando los militares, voy a cortar. Por suerte estamos bien conectados. Llamo a Naciones Unidas, a ACNUR más bien. Llamo a la cónsul. Naciones Unidas dice, mandamos un convoy de seguridad ya. La cónsul... mujer también de un hombre que es local de aquí de Centroafricana y que es de importancia incluso en el mundo de la política, ¿no? Dice, nos vestimos y vamos ya, no les des dinero, no les des dinero. Me recalcan, no les des dinero. Vale, quien acaba de entrar era la cónsul honoraria, que hemos estado en contacto porque es un país realmente peligroso y todo apoyo es insuficiente aquí. Entonces, cuanto más contactos, mejor. La que ha entrado es ella, creo que los militares estaban esperando fuera. Lo que ha pasado es que les oigo desde aquí. Ella me ha dicho, menos mal que no les has pagado 200 euros porque si no te acusan de tentativa de corrupción o de soborno. Y el tema es que aquí están metiendo preso a cualquier extranjero. Aquí está un país inestable completamente y grupos paramilitares rusos. Las últimas semanas han arrestado a franceses, a españoles, a belgas, les meten para 20 o 30 años por espionaje. Los militares finalmente nunca entran a buscarme. Y cuando reciben de alguien, de algún lado, una llamada de aviso,
sobre Naciones Unidas y Neil lo sabe porque gritaron UN, 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 que son las siglas de la ONU en inglés, ¿no? Conducen rápidamente y se le llevan hacia OCRB, es la OCRB, que es como una unidad anti-rebeldes, anti-violencia que hay aquí, una unidad nacional. El tema es que llega la cónsul aquí mismo ahí fuera y dice, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? Y digo, no te preocupes, yo estoy tranquilo. Me dice, menos mal que no les has dado dinero porque en ese caso te meten por tentativa de corrupción. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que cada vez más parece que hay alguien de fondo que nos está persiguiendo, alguien que nos quiere pillar, alguien que nos está tendiendo trampas. Daba la sensación en todo momento que cuando a Neil le piden el pasaporte ya sabían que él no tenía el pasaporte. Ya estaban avisados de que hay un español sin pasaporte. Neil, mientras que está ocurriendo todo esto, se empieza a dar cuenta de diferentes cosas que de nuevo tenía frente a sus ojos, insignias y distintivos que en este caso sí que llevaban los militares que nos habían arrestado. Viene aquí la cónsul con su marido, me monto en el coche, nos vamos juntos a esta unidad del OCRB, creo que es. Y como él es muy conocido, conocía a varios de ellos y de ellas, entramos, vamos a la zona donde está Neil, hablan con ellos, hacemos un papeleo sencillo, firman, pagamos una multa que era de 20.000, que son como 30 o 40 euros. Sí. Entonces, de repente nos damos cuenta de nuevo, Wagner o gente de Wagner me han intentado tender una trampa. Hablamos de condenas de cárcel. Una cárcel... Hasta 30 años, ¿eh? Y una cárcel del peor país, uno de los peores países del mundo. Custodiada por mercenarios que torturan. Y de hecho, enfrente de ti torturaron. Así fue. Ahí fue el momento en el que empecé a entender, sin saberlo de la tentativa, que no era algo normal. Que lo que estaba ocurriendo, esa sospecha de que podía haber una especie de complot, algo coordinado, una operación especial para justamente los dos únicos españoles, un youtuber conocido, etcétera, etcétera, pues eso podía influir en lo que estaba ocurriendo. Pero en el momento en el que empiezan a intentar intimidarme, sin tocarme en ningún momento, porque ahí sí que se habría metido en problemas, cogiendo a nigerianos, poniéndolos contra el suelo, obligarles a hacer flexiones, gente muy débil, que vive en la calle, que vive en un estado de pobreza total, y en esos momentos le pisaban. Cuando tenía ya la boca prácticamente en el suelo intentando hacer la flexión, un pisotón, pero muy fuerte, y le rompía la boca y empezaba a salir sangre, a borbotear sangre por el suelo. Cuando me ven llegar con la cónsul, el marido, que al final era parte de la corte económica del gobierno. Bueno, la cara que yo me encuentro de estos hombres es de decepción, de mierda. Nos han pillado. No ha salido. Esto ocurrió ayer por la noche. Antes de grabar esto hemos decidido tener una reunión con Naciones Unidas ahora en la mañana. Hemos hecho unas llamadas también. Nos han dicho, esto es muy raro. Ahora mismo estamos completamente coordinados con Naciones Unidas, con la cónsul honoraria aquí en Bangui, el cónsul en Yaoundé, en Camerún. Y el Ministerio de Exteriores de España. El Ministerio de Exteriores de España, por supuesto, que están siguiendo minuciosamente nuestro caso. Entonces, ahora y con todo este contexto, ¿cuál es el punto con el que nos encontramos ahora mismo, en estos momentos? Es día sábado, esto se está grabando el 15 de junio, sábado 15 de junio. Hay que esperar hasta el día 21 porque sin pasaporte le van a hacer desde la embajada francesa, pero en coordinación con las españolas en países de la zona, como en Camerún, un salvoconducto a través del cual, con el cual puede volver hacia Europa, pero sin hacer escala en ningún otro país. Nosotros no vamos a salir de Bangui, aunque está en nuestros planes, queda todo cancelado. Pero sí que tenemos un guía local con un conductor y un coche que hemos contratado para grabar sobre esta situación de conflicto. No vamos a salir de este lugar por nuestro propio pie ya más. Nunca vamos a volver a estar solos en este país.
Nos íbamos a la cama, estamos aquí 10 minutos más tarde cuando hemos cortado el vídeo. Estaba casi por meterme en la cama, pues estoy ya sin camiseta y Neil ha salido fuera a fumarse un cigarro y bueno, ya le he acompañado por el calor que hace aquí dentro. Hemos terminado la grabación, hemos salido por la puerta, que como digo, da a la calle. La valla del hotel está justo ahí y en 30 segundos y ya, mira, no sé si va a pasar algo a nosotros, a las cámaras, a los discos duros, si este contenido va a poder salir del país, pero en 30 segundos se ha plantado ahí fuera un vehículo y ya no era militar local, era un vehículo que lo conocemos porque estaba esta tarde aparcado también fuera del centro comercial. Un vehículo completamente negro, con focos en el techo, todos los cristales completamente opacos, pero esta vez han bajado las ventanillas. Esta vez han bajado las ventanillas y Neil ha visto ya ni siquiera eran locales, eran rusos. Estaba yo en la puerta porque digo, coño, este es el coche que hemos visto antes, que lo tenemos grabado encima, que eso también es lo que nos da un poco de miedo. Ahora nos hemos quitado las pocas dudas que teníamos de si en efecto este grupo nos estaba siguiendo los pasos. Yo esto no lo he vivido nunca. Esto es lo que uno ve en las películas. Pero en este caso, pues lo estamos viviendo nosotros. Después de esta noche en el hostal, tener la sensación también de que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo o dónde nos estamos metiendo. Vamos a empezar a recorrer ya con gente local algunos barrios de la ciudad. Barrios conocidos por haber sido atacados, destruidos en el pasado, un pasado reciente, por la Seleka y por Anti-Balaka. Acabamos de pasar por 3 puntos realmente importantes para entender más sobre lo que ocurre. Hemos pasado por la embajada rusa y hemos pasado por un lugar llamado la Maison Rouge, que es la Casa Rusa. Está cerca también de la Casa de Gobierno Nacional, del Gobierno Centroafricano, de la Casa del Presidente. Y desde ahí Neil ha investigado que se maneja toda la política en el país. Cambiaron la ley para que el presidente actual, su máximo aliado aquí en África, se pueda quedar para toda la vida y están jugando como si fuera una baraja de cartas, como si fuera esto un tablero de juego con esta política nacional. Allí están los jefes de Wagner, en la Maison Rouge están los jefes de Wagner aquí en Centroafricana. Y después hemos pasado encima por uno de los lugares de detención del OCRB, creo que hay varios en la ciudad, pero hemos pasado justo por el que está al lado, que es donde tuvieron detenido a Neil, donde ocurrieron las torturas con los nigerianos, donde tuve que ir a sacarlo junto a la cónsul. Entonces vamos a continuar yendo hacia algunos barrios donde están destruidos, hubo ataques fuertes de grupos rebeldes, tanto de la Seleka como de los Anti-Balaka. Pero antes vamos a dejar las mochilas, que las llevamos con nosotros por seguridad, pero las vamos a dejar mejor en un punto estratégico, en un punto seguro. Encontramos en la periferia de Bangui, en una barriada ya mucho más humilde, ya casi rural, conocida como Kilómetro 5. Aquí es de mayoría musulmana, una comunidad musulmana como estáis viendo, y aquí esta zona se vio muy golpeada tanto por la Seleka como por los Anti-Balaka. Quand il y avait les événements entre les Balaka et les Seleka. Et c'est en ce moment-là qu'on m'a obligé de quitter ici pour aller me réfugier au niveau de l'Edger, où j'ai perdu tous mes biens. Donc c'est comme ça. Et voilà, maintenant je suis. Le même jour, c'était ce 5 décembre 2013,
C'est en ce moment-là qu'ils sont venus, ils ont incendié une maison, l'une de mes maisons, d'abord pour un premier temps, et le lendemain, ils sont venus, ils ont pillé la grande maison, hein, ils commençaient maintenant à détruire la maison, et c'est en ce moment-là qu'ils ont tout détruit, les 4 maisons que vous voyez ici. J'ai été torturé physiquement, ils m'ont mis les yeux au soleil, et ils sont venus me marcher dessus. Et par après, donc j'avais de la peine à marcher. Et c'est en ce moment-là que vraiment, il y avait un monsieur, un de leurs, qui était venu leur dire de ne pas me tuer et de me laisser partir. C'est en ce moment-là que j'ai vu la vie sauve. Attristé, je me sens dépaysé, ce n'est plus ça. J'ai tout perdu, même les actes de naissance, je les ai plus, et les diplômes, les actes de naissance des enfants, il n'y en a plus, et vraiment les héritages que j'en avais, j'ai tout perdu, donc ça m'écoeure. Donc à chaque fois quand je me souviens de cela, ça me chagrine un peu, me chagrine. China kodroso migi tene mi sauver gi viti bi asa fagi abalakala fa datimbi akaza abalakala fa datimbi a zona boyi kala ga fa datimbi bien timbe jitu kamuna mi malaka ba kamsoni santabe awal timbe na kodro awal timbe ngwana Cameroun ka manenge umene na wali oko baraka gaso mo pe duti encore bi biga kangba pe gona kodro wande duti ape i préférer mi kina kodro timbi ku na kodro timbi kodro ganjo ni wasun pala mi gode lani so akambeni shonibe ake entre iso chrétien musulman et puis qui a causé chanson avec qui s'engagait là sommes au Rwanda centrafricain a russe la gasi ko dora ganjo ni sabe dangote a russe la ko dora ganjo ni sabe russe gara siriria be ko so yi singina mosquée centrale si ala attaquer sur la njenje na zembe mon petit tutia na pe sigi bien sigi la so yi ko kina réfugié chat la tusika si tusi 10 ans OK ita ci so ci attaque 5 heures so ala attaquer so apapa ko ana tida na kula sigi so ala kulo ra kusa wala teluka binika OK Ça, c'est en 2013. Les soirs, c'est Koutamingi. Il y a là-bas, à Dassou, il y a Birani. Il y a un fafa de il y a un japé, Sangu, Tanati, Tissit, Awe, à Balaka Boubandou. Yin so si so pe ake pali ni so si so ake wataka ake bigitumba to so si onungo pera luchawe azo aga biwada azo ndende na yachi makandenda bumbi techa we raba odo wandela aga bakoro ni mingi. Aprovechando que estamos en el barrio, vamos a hacer cosas de barrio. Vamos a tomarnos una cervecita. Hemos pedido a un joven que nos busque en un puestito al lado carne. Creo que vamos a compartir aquí unos pedazos de carne asada. Y a tomar una cerveza, como digo. ¿Qué es la curiosidad? ¿Qué es lo raro de esto? Que esta cerveza, Tilor, está producida, está fabricada por este grupo de la W. Está un poco insípida, está un poco caliente, 9% de alcohol. Este grupo no solo está controlando la política y parece ser que también aspectos económicos, extrayendo recursos naturales de aquí del país, sino que está produciendo ya, esto es producto para gente local. Cerveza producida por ellos, también hay un vodka producido por ellos y probablemente otros productos que todavía no sabemos. Lo que es curioso es que esto es como el oro de África, una silueta de África con papel de oro, con papel dorado dentro. Vale. Sí.
Acabo de tener una llamada con alguien importante de aquí, de nuestra confianza, pero alguien importante. Le he contado lo que hemos hablado en el despacho en estos momentos, que nos habían invitado a ir al pueblo de donde viene el presidente y que está a 18 kilómetros. Me ha dicho que el pueblo realmente no está a 18 kilómetros, está a 40 kilómetros. Lo que está a 18 kilómetros en esa dirección es un centro de entrenamiento de Wagner. Es el antiguo palacio del emperador de Bukasa, que se llama Palacio de Berengo, y es hoy por hoy una base de operaciones rusas. Es un centro de entrenamiento, es donde Wagner entrena a las fuerzas locales. Yo no entiendo nada. La cuestión en todo esto es que nosotros le hemos pedido justamente que queríamos documentar, poder mostrar al mundo la labor que está haciendo el gobierno con sus fuerzas cooperantes para frenar estos ataques rebeldes que están incluso hoy en día a las puertas de Bangui. Este hombre ha estado, yo he interpretado con buenas intenciones desde el principio, pero lo que no puedo quitar de mi cabeza es que justo antes de ofrecernos, de invitarnos a que le acompañemos de esta manera, ha hecho algunas llamadas. Ha hecho unas fotocopias de nuestros documentos y ha hecho un par de llamadas. Cuando ha colgado las llamadas nos ha propuesto este plan. No lo sé. A ver, las casualidades no existen y menos en África. Es de los pocos sitios donde no existen casualidades. Mi opinión de lo que os ha pasado es que os estaban esperando. No sois personas bienvenidas en el espacio donde estáis. Esta gente no se corta nada. Y si se corta es porque la presionan, y si se corta es porque tenéis un pasaporte europeo. Una de las cosas que os tengo que decir es que os están escuchando desde el principio. Y esto lo están escuchando también. Y Tenerlo claro. Sí. Por eso es mejor no dar sitios o espacios o demás. Por eso no digo nombres, ni espacios, ni lugares. aquí ni los ministros son ningún ministro. Es decir, lo que hace un ministro el presidente no lo sabe. Es decir, te quiero decir, porque es gente que es y no es. Está puesta ahí por cuestión tribal, por cuestión de que lo han tenido que poner porque es el acuerdo para llegar al gobierno, sin más. Pero ahí cada uno es un reino de taifas. Es decir, cada uno tiene su poder, tiene su escolta, tiene su gente, que es lo que está. Cada ministro tiene la suya. ¿No? Es decir, no hay una policía nacional que represente a todos. Ahí no. Porque es que ahora mismo os van a salir reportajes un montón. Sí, pero no porque estáis dentro y os vais saliendo cosas diciendo, hostia, esto hay que grabarlo, esto hay que sacarlo. Lo que no estáis dando cuenta, creo yo, que no os dais cuenta que el reportaje es esto. Siempre está bien hablar con alguien que lleva una vida viviendo entre grupos paramilitares, espías, gente no registrada en ningún sistema del mundo. Pero bueno, está bien. Una confirmación más de lo que ya sabíamos, es que estamos viviendo una puta película de espías. Hemos hecho lo que se nos había ocurrido hacer en estos días, más o menos ya está hecho y no era nada extraño ni nada que ocultar. Simplemente queríamos hablar con víctimas de esta violencia que aquí se vive. Sobre todo la mayoría de víctimas fue de la guerra intensa, que fue esos meses de 2013. Y ya está, no queríamos tampoco entrar en ningún tema polémico, político, era desde el lado humano, a hacer vida aquí en Bangui durante unos días más. Una hora más es una hora menos. Gracias Aquí en este cuchitril que tenemos montado como piso franco, en el convento. Estamos viviendo en el convento. Lo que hace de toda esta situación algo todavía más cómico es que cada vez que tenemos que venir al consulado español, este es el consulado español, es una farmacia, el consulado está dentro de la farmacia, en mitad de la calle, estamos en mitad de las calles de Bangui, esto es el centro de la capital,
y en esta farmacia está el consulado, así que vamos allá. Acabamos de salir de la Embajada de Francia, hemos conseguido lo más difícil de todo, el salvoconducto, el laissez-passer. Lo tenemos aquí, esto lo veréis pixelado obviamente, pero bueno, este papel es oro, sin esto nos quedaríamos aquí atrapados completamente. Así que nada, por ahora lo más difícil está conseguido, que es el salvoconducto para salir del país, pero tenemos que aguantar, estamos a 18 hasta el 21 por la noche para poder salir de aquí, así que os iremos actualizando con todo lo que ocurra. Es que lo más difícil en todo esto es saber discernir entre lo que de verdad está pasando y lo que no. Pero en esta situación en la que encima todo es posible, nos han demostrado ya que todo es posible, o piensa mal y acertarás, hay que ir con cuidado. El tema, finalmente nos han propuesto un meeting, una reunión a las 9 de la mañana mismo, con el ministro de Comunicación. No sé si podremos grabar, pero allí vamos a estar. Y después este director del estadio nos ha propuesto ir a otro pueblo que se llama Boali, y allí hay también unas cascadas preciosas, es como un lugar que en su día seguro que fue turístico. Pero basta con que a mitad de camino nos digan o haya una llamada y nos digan que es que la carretera está cortada y que hay que desviarse. O cualquier cosa es válida, ni siquiera hay simplemente un desvío de carretera y en el otro sitio nos reciben quienes no queremos y... No sé, no hay mucha conclusión en esta noche. Lo consultaremos un poco con la almohada. Hemos planteado varias situaciones. Una es ir, los dos. Otra es no ir, ninguno de los dos. Y otra es que vaya uno de los dos y el otro se quede. Si de verdad hubiera una intención de ir contra nosotros, creo que lo que de verdad sería viable y además importante para estas personas sería que estuviéramos los dos. Porque solo uno de los dos, y si por ejemplo va Neil para grabar y yo me quedo aquí en contacto con él, en contacto con ACNUR, en contacto con la cónsul, sería más difícil que ocurriera algo negativo. Y en caso de que ocurriera, también estaría yo para poder moverlo más allá que, bueno, que otras personas o tal, ¿no? A nivel de prensa, a nivel de gobierno de España, a nivel de... No, ese sería un apoyo más y la seguridad de que esto sería muy mediático y que sería lo posible para solucionar la situación fuera cual fuera. Entonces no tenemos nada decidido realmente. Al meeting vamos a ir, eso seguro. Así que vamos a descansar y mañana vemos cómo acaba el tema. Bueno, se podría decir que ha terminado la reunión, aunque la reunión nunca se ha llegado a dar. El ministro no se ha presentado. Hemos estado esperando una hora, nos hemos ido a desayunar, hemos vuelto. El ministro, no sé los motivos, pero no se ha presentado. Ha llegado el momento, nos dirigimos hacia fuera de la capital, a 100 kilómetros de la capital. La promesa de que íbamos a ir escoltados, a ver si se cumple, hay que pagar igualmente nosotros por la escolta y hemos trazado un plan. Por si me pasara cualquier cosa, yo evidentemente voy a enviar mi dirección en tiempo real a Rubén, al consulado de España, al consulado de Camerún. O sea, vamos a hacer todo lo posible para que yo esté localizado en todo momento. Además, Rubén se ha quedado en el convento simplemente porque si vamos los dos, desaparecemos los dos. Él es quien tiene más influencia a nivel mediático, así que en caso de necesitar hacer esto público para hacer presión internacional o lo que sea, pues será Rubén quien se encargue de todo eso, ¿no? Y nada, me voy yo aquí con el fixer, con escolta, intentando llegar a Boali. Tengo que reconocer que estoy bastante nervioso. Hemos hablado mucho, Rubén y yo, sobre si hacer esto y finalmente hemos pensado que esta era la mejor opción, que fuera yo y que bueno, tiráramos hacia adelante para ver qué es lo que ocurre. Así que nada, deseadme suerte. Han habido momentos en los que he pensado que a lo mejor hoy no nos veíamos, ¿eh? Yo también lo he pensado. Hasta después ya en toda esta movida que hemos vivido hoy, de repente justo hoy
se me acaba el saldo de la tarjeta SIM. Entonces, encima por 2-3 horas nos hemos quedado sin comunicación ninguna. Cuando he conseguido retomar contacto en el teléfono, era Neil el que estaba preocupado por si a mí me había pasado algo. Antes de salir de la ciudad han ido a recoger a este soldado que ha sido el escolta de Neil por el día de hoy, el escolta de todo el grupo. Este escolta era de Hervé Severin, que es este director del estadio que conocimos el otro día, el que nos invitó al plan. Teníamos dudas de si se podía confiar en él, en sus escoltas. Finalmente han hecho un tremendo trabajo, ahora os va a contar Neil. Pero estos escoltas encima, finalmente uno, porque habíamos contratado 2, al final vino uno, han salido de casa de Fidel Guandica, del asesor del presidente, que es el contacto directo con Wagner. Continúa, habéis salido a la ciudad después de pasar 2 controles y desde ese momento rusos de Wagner os han estado siguiendo durante todo el camino en carro. Todo el camino. O sea, nosotros nos parábamos a descansar o a comprar algo y ellos se paraban también. O sea, era una persecución continua. Las sensaciones de vigilancia total, van pasando coches, nos van adelantando, luego los adelantamos nosotros, luego nos vuelven a adelantar. Coches del grupo, con soldados del grupo, de allí, no de aquí, sino de allí. No puedo decirlo alto y claro, pero estoy con soldados en el coche. Veré si puedo conseguir grabar alguno en el móvil, pero no voy a poner mi vida en juego por esto, ¿eh? Quiero que quede claro que por grabar esto no pienso poner mi vida en juego. No hemos visto un solo vehículo de Naciones Unidas desde el momento en el que hemos salido de la capital. O sea, las ONGs no existen, no cooperan, no ayudan fuera de lo que es la capital, y las que lo hacen son muy pequeñas y muy pocas, o sea que notas que estás en otro lugar. Vale, ahora mismo estoy grabando esto desde abajo para que no se vea lo que está pasando, luego intento hacer un plano. Está habiendo una discusión entre policías del grupo paramilitar, pero africanos, y yo, porque me quieren detener por estar grabando, dicen que podría ser espionaje, pero tengo la autorización y dicen que no les vale. Les está enseñando nuestro fixer la autorización, el soldado, el escolta, que además es soldado del ejército. Me bajo del vehículo directamente con la cámara porque había un puesto de venta de pescado y en el momento en el que estoy grabando eso empiezo a escuchar chillidos, como me giro y me están apuntando 10 policías que salen así como era prácticamente la entrada del pueblo, un poquito más para dentro de la entrada del pueblo. 10 soldados que eran de vigilancia, como una especie de policía, pero que no tenían los uniformes de aquí y que llevaban efectivamente insignias del grupo Wagner. En ese momento de repente veo como la puerta que está delante mía, porque yo había dado muy pocos pasos hacia la puerta más, se abre y sale el soldado que nosotros habíamos contratado, se pone delante de estos 10 soldados que me están como así apuntando y se queda apuntándoles a ellos también, o sea, yo estaba flipando, digo, es Rambo. Neil me iba contando esto al momento. Yo le dije, mira, la parte mala es obvia. No han desaprovechado esta oportunidad para intentar pillarte. La parte buena, acabas de comprobar que en efecto Hervé ha actuado con la mejor de las intenciones y sus escoltas están ahí para interponerse ante cualquier cosa negativa que pueda ocurrirte. Mientras ha ocurrido esta pelea, a mí se me ha llevado en el coche súper rápido al hotel de Hervé y allí se me ha subido a su habitación, se me ha encerrado en su baño y han esperado a que hablaran, decidieran, llamaran al gobierno. Han estado por teléfono Hervé llamando al gobierno, no sé si al Ministerio de Defensa o de Exteriores, no sé. Estoy en el baño del hotel del hombre de deportes, que es el que nos atendió, está llamando al gobierno central y yo estoy aquí esperando porque fuera están todos los soldados que me quieren llevar. Acabo de salir del cuarto del hotel del jefe de deportes, de Hervé. Ahora mismo me están llevando a las cataratas, el pueblo no lo vamos a poder ver. El gobierno llamó, no sé si el presidente o alguien de un cargo muy importante, el ministro de Defensa o algo así, para que los soldados se fueran, para que nos dejaran tranquilos, y me hicieron pagarles para que se fueran. Una vez ocurrió eso, empezaron a venir soldados rusos y nada, y les empezaron a gritar, les empezaron a chillar, porque no eran las instrucciones que tenían de ellos, obviamente, los que nos habían estado siguiendo todo el camino. Y no sé, es tan película todo que tiene tan poco, o sea, no sé, o sea, es increíble. He podido grabar algún recurso que estaréis viendo ahora con el
móvil, pero muy poco porque me estaba jugando la vida. Me han apuntado con las sacas y nada, no, o sea, no tenía ninguna gracia lo que estaba ocurriendo, ninguna gracia tenía lo que estaba ocurriendo. Si lo llego a saber, no vengo seguro. El ambiente que había en Bangui no era nada parecido al que hemos visto hoy y por lo tanto casi parecía que fueran dos estados distintos. Se nota ese ambiente guerra civilista, o sea, yo lo he notado totalmente en el lugar al que he ido, totalmente. Pero lo bueno es que hemos podido visitar estas cascadas, el pueblo no lo hemos podido ver, o sea, sí con el coche cruzar, pero he podido grabar algunos planos, lo podréis ver. Y bueno, y me he dado cuenta de por qué Hervé quería que fuéramos con él hasta allí, por qué se ha comprometido tanto. Bueno, el caso es que aquí, antes de que ocurriera en 2013 lo que ocurrió, muchos políticos, empresarios, gente de las altas esferas invirtió bastante dineral en convertir el país en un lugar turístico. Y el lugar de la cascada, que probablemente si este país no tuviera un conflicto sería de las cosas más turísticas del país, pues tiene un hotel que es carísimo, del cual es no dueño pero sí como accionista, algo así me ha contado. Bueno, al final me han hecho un tour propagandístico con una pequeña entrevista que vais a poder ver también, donde simplemente dice que el país es muy seguro, que vengan todos los españoles y que a gastar dinero aquí. In the sport, there are the possibility. In the tourism, there are many possibilities. In the technology, there are very possibility to come develop the technology in the Central African Republic. Ya entiendo por qué nos han traído aquí. Este hombre, que es un alto cargo, es cierto que está muy involucrado en que este país mejore. Quiere que haya turismo, quiere que esto pueda convertirse en el futuro en un lugar próspero, que dé dinero y que ayude a las familias que hay aquí. Así que nada, esto que estáis viendo aquí detrás, mirad, ahí está nuestro soldado, uno de ellos, uno de los escoltas. Esto que estáis viendo aquí detrás es un hotel, un muy buen hotel, o en el pasado era un muy buen hotel, ahora está abierto como todo en el país, aunque no haya nadie. Evidentemente, me dicen que no han venido turistas aquí en meses. Y nada, ahí están las habitaciones. Nada, o sea, es un sitio súper turístico. ¿El problema cuál es? Pues que no hay seguridad, que vienes aquí y te puede pasar cualquier cosa. Y es por eso que imagino que nos han querido traer aquí, para que ayudemos a dar difusión de que este país es un país precioso, con una vegetación y una fauna envidiables y que debería ser turístico, o que podría ser turístico, pero que a día de hoy, por la seguridad del país, no puede ser así. Así que agradecemos muchísimo que nos estén ayudando de esta manera, porque ahora mismo, si no fuera por él, si no me hubiera metido en su habitación y no me estuviera poniendo sus escoltas, ahora mismo yo estaría detenido y a saber cuándo podría salir de aquí. Estoy en uno de los lugares más peligrosos del mundo y al mismo tiempo en uno de los más bonitos en los que he estado jamás. Me comentan que este río, que se llama Mbali, llega desde Camerún hasta aquí, y de aquí a Bangui, la capital de República Centroafricana. Yo, la verdad es que no consideraría lo que hemos vivido ni siquiera una situación de conflicto, porque yo no he notado ninguna de las problemáticas que he podido vivir en un lugar en guerra, porque en un lugar en guerra no eres el protagonista. Aquí nos hemos sentido, por desgracia, porque no lo hemos buscado en absoluto, no queríamos estar aquí, queríamos estar en otro país. Nos hemos sentido protagonistas en todo momento de una película con las consecuencias de la vida real. Y yo creo que si llego a estar aquí 2 o 3 semanas más teniendo que vivir esta situación, si no me llegan a dar el salvoconducto, yo creo que acabo tocado, ¿eh? Espero que este sea el final del vídeo. Sí, por favor, por favor. Si este es el final del vídeo, significa que hemos podido salir bien. A mí me recogen en unas horas, Neil vuela unas horas más tarde, viene un coche oficial de Naciones Unidas a recogernos. No sé ni qué va a salir de este reportaje. Habrá que sentarse en la pantalla, empezar a montar un poco toda esta movida que hemos vivido y que hemos grabado y a ver qué hostias hacemos con todo, porque esto no es un reportaje al uso, esto ha sido lo que habéis visto. Sí. Aún así, los dos hemos estado convencidos, tanto
la pieza que va a sacar él como esta que saco yo, que había que hacerlo, porque esto era algo insólito. Lo mismo que grabo una realidad que vive el ser humano en las montañas de no sé dónde, pues esta vez la realidad del ser humano me ha tocado vivirla a mí. Así que lo he dicho, gente. Esperamos que en unas horas estemos los dos fuera y poco después seguramente tendréis más noticias en otros países. Adiós.